Hola de nuevo a cada uno de ustedes, nos da muchísimo gusto poder continuar con estos videos. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos dio la oportunidad de hacer estos estudios. Vamos a recordar que el tema principal es mi identidad en Cristo y nos estamos basando en la carta a los Efesios. En los videos anteriores se estudió todo lo que es el capítulo número 1. En esta ocasión vamos a iniciar estudiando el capítulo número 2 y vamos a comenzar con los 3 primeros versículos. En la traducción Nueva Versión Internacional dice así: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En estos 3 versículos, cuando los comenzamos a analizar, pudimos encontrar una hermosa, algo más que el Señor nos da en nuestra identidad, algo más que Él refuerza en esa identidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Ya hemos estado hablando que somos bendecidos, somos amados, somos elegidos, que somos redimidos y otras características más que Dios nos da por medio de Jesucristo. Y en esta ocasión nos está diciendo que Dios nos restaura de esa antigua naturaleza en la que tú y yo estábamos antes de venir a Dios a través de Cristo Jesús. Y quizá tú te preguntarás, ¿cómo obtuvimos esa vieja naturaleza o cómo llegamos ahí? Bueno, tú y yo ya hemos estudiado la palabra de Dios y conocemos el origen de la maldad. Tú y yo sabemos que en el principio Dios creó al ser humano, creó todo lo que vemos y ellos tenían una estrecha relación con Dios. Pero también vimos que Dios ya había antes creado a los seres espirituales y que uno de ellos había fallado el propósito por el cual Dios lo había enviado. Entonces, vino al hombre y a la mujer, los tentó, les engañó, que es lo que hace como dice este versículo, el que domina y gobierna la maldad en el mundo. Les engañó, ellos cayeron y desobedecieron. Esto hizo que el propósito, y lo habíamos comentado cuando dijimos que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había elegido. Dios ya había elegido a toda la humanidad a que estuviera cerca de Él, le adorara y Él fuera su Señor y fueran amigos íntimos y tuvieran una relación íntima con Él. Tras la caída del hombre, el pecado, que es desobedecer a Dios, que es hacer tu voluntad a pesar de que sabemos que eso mismo nos puede dañar, eso nos alejó de Dios. El propósito original de Dios era que estuviéramos con Él. Tras la caída, la humanidad se llenó de pecado y desobediencia. Entonces, así es como vino esta vieja naturaleza a nosotros, que ahora cuando venimos a Dios por medio de Cristo Jesús, esa naturaleza es la vieja y por eso dice que nos restaura de esa vieja naturaleza, en donde tú y yo hacíamos y deshacíamos, en donde tú y yo vivíamos conforme a nuestros placeres y los gustos de nuestra propia carne. Y en este momento, cuando ellos cometieron esta falta ante algo que Dios ya había dicho que no hicieran, el pecado vino al mundo, el pecado vino a nosotros como seres humanos, a todos, porque la palabra así lo dice, y esto hizo que se separara la relación que ellos tenían con Dios. Entonces, nosotros también teníamos una relación separada con Dios. Realmente nuestro cuerpo físico moría, pero no solo eso, sino que nuestro espíritu también moría, porque vivía en este pecado, vivía lejos del Señor. Dios es un Dios santo y no puede estar cerca de lo sucio, de lo que ha fallado. Y es por eso que Jesucristo vino a este mundo, para Él ser la puerta, porque Él es la puerta para que tú y yo entremos a Dios.
para que tú y yo estemos cerca del Padre. Por eso en estos versículos anteriores se ha dicho que en Cristo hemos obtenido todo lo que ya se mencionó. La redención es una de ellas. Y ahora en Cristo también obtenemos esa restauración de esa antigua naturaleza. Cuando empecé a estudiar esto y estaba pidiendo a Dios que me guiara, que era lo que quería que les compartiera, me puse a pensar en un animal que nadara contracorriente. Y entonces yo encontré la historia del salmón. Y es así, me puse a investigar y resulta que el salmón es uno de los pocos animales que, bueno, ellos nacen en agua dulce, en los ríos. Y algunos de ellos, dependiendo de las especies, pasan solamente algunos meses, 6, 7 meses en el agua dulce. Posteriormente tienen que ir al mar, que es un agua salada. Están a ellos unos años, de 3 a 4 años, y deben regresar a ese río. Específicamente regresan al río de donde salieron. Ellos es como si tuvieran un GPS natural. Regresan, y eso quiere decir el agua, por eso nadan contracorriente, pero es algo natural de ellos. Entonces, cuando yo leí y me puse a investigar, dije, eso es lo que a ti y a mí nos pasa. ¿Por qué? Porque realmente Dios tenía un propósito para nosotros, que es estar cerca de. Mas sin en cambio el pecado, nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones hicieron que nos alejáramos de Él. Y realmente ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es nadar contra corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que nadar contra la corriente de este mundo, contra lo que la sociedad ha determinado que es correcto, pero que realmente falta a Dios. Sí, tú y yo tenemos que ponernos en las manos del Señor y recordar eso. Cuando tú vienes a Dios por medio de Cristo Jesús, comienzas a nadar contra corriente. Él te está restaurando tu identidad, Él está restaurándote de esa vieja naturaleza que tenías tras esas malas acciones. Eso Dios ya lo perdonó, ya quedó en el pasado. Pero en este proceso en que vas tú nadando contra corriente, te vas a encontrar con obstáculos. Y es ahí donde tienes que recordar que Cristo está contigo, que Él te llamó y Él está ahí contigo. Así que recuerda esta parte. Esa vida que llevaste antes de conocer a Cristo Jesús, antes de aceptarlo en el corazón y de ser llamado hijo de Dios y de ser restaurado, esa vida que llevaste quedó en el pasado. Dios te ha restaurado de esa vieja naturaleza. Y si aún en algunos momentos por tu mente vienen pensamientos, dice Filipenses 4:8, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, si hay algo digno de alabanza en eso, pensar. Así que no permitas que el diablo te siga engañando, porque Dios ya ha restaurado esa vieja naturaleza. Pero recuerda que en ese proceso estás nadando contra corriente y que de repente te vas a encontrar con situaciones difíciles. Pero algo que me encantaba del salmón es que dice que ellos, era algo natural de ellos, que tenían que regresar. Naturalmente regresan, es como si tuvieran un GPS, regresan al lugar de donde salieron. Tú saliste de Dios, Dios a ti te creó, tú estabas en los planes de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti. Desde antes, su palabra dice en Salmos, que mi embrión vieron tus ojos y en lo más profundo, dice, Dios te estaba entretejiendo. Tú no eres un accidente, tú le conociste. Y Cristo, Dios a ti te ama, Cristo te ama porque murió y dio su vida por amor a ti. Porque dice la palabra que así como el pecado, la separación entre Dios y el hombre entró por medio de un hombre que fue Adán y Eva, así la restauración y el regreso al Padre tenía que entrar por un hombre, y ese fue Cristo Jesús, el cual dio su vida por ti, por mí y por todos los demás. Así que recuerda que en Cristo eres restaurado de esa vieja naturaleza. No permitas que el diablo venga a engañarte y cautivarte una vez más,
porque tú ya eres una hija y un hijo de Dios. No permitas que nadie te distraiga, no permitas, no te afanes, que Dios quiere usarte. Y aún en nadando contra corriente, Dios lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ya había vencido al mundo, porque Él ya venció las potestades que dirigen este mundo. Y sí, vamos nadando contra corriente, porque la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, si aún no la han probado, si aún no lo han querido, si aún no han querido creer en Él sin verlo, si aún no lo han querido experimentar, no lo van a entender. Pero tú que ya lo experimentaste, aférrate a tu Señor, que Él tiene muchas cosas buenas y nuevas para ti. Su misericordia es nueva cada mañana. Y si tú no has experimentado una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, te invitamos a que la hagas. Te invitamos a que tomes un tiempo con Dios. No necesitas de mí, no necesitas de ninguno de los que hemos compartido aquí. No necesitas de nadie más. Solamente estar tú y Dios y darte un tiempo de intimidad con Él y decirle: Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres tú de mí? Y Él está con los brazos abiertos esperando a que tú vayas a Él y pueda cumplir en tu vida todas estas promesas que has escuchado. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida, que te motive y que sigan aprendiendo mucho como nosotros lo estamos haciendo. Esperamos que esto les anime y les motive a seguir adelante. Que Dios les bendiga.